Listos. ¿Estás bien? ¿Puedes prometerme algo? Lo que sea. Si esto no funciona, déjame ir. Funcionará. No me queda mucho tiempo. Quiero la oportunidad de despedirme. No te voy a perder. Jamás te voy a dejar ir. Para algo tenemos un timbre. Tomen asiento. ¡Aquí estoy! Buenos días, clase. Hoy vamos a presentar a un nuevo maestro. Hola. Mi nombre es señor Parker. Y hoy tenemos mucha suerte, porque es la clase de física y la física es increíble. ¿Alguna vez se preguntaron cómo es que los insectos y las aves y reptiles pueden correr por encima de un estanque? 2 palabras. Tensión superficial. ¿Baño? Bien. La tensión superficial se trata de la cohesión. Ahora, en la ecuación, la tensión superficial, gamma, se puede calcular como la fuerza ejercida en paralelo a la superficie de un líquido. F, dividida entre el largo L de la línea sobre la cual actúa la fuerza. ¿Alguien puede...? Yo... necesito su ayuda. Señor Morales, ¿cierto? ¿Está seguro que no es algo que pueda manejar por su cuenta? Seguro. Bueno, clase, lean el capítulo 4 o 5 o el que sea. Miles, necesito este trabajo. Si la directora vuelve y ve que no estoy, me va a despedir. Lo sé, pero tienes que ver esto. Marco, ¿por qué hoy? Sí que me van a despedir. La directora Evans ya me odia por haber llegado tarde esta mañana. Hermano, te dije que llegaras a tiempo. No hay problema. Volveremos en un santiamén. Bien, porque tengo cita sobre mi solicitud con el consejero escolar. ¡Oh! ¿Ya terminaste tu ensayo? No he empezado. Ay, bueno. Entonces vamos rápido a la ciudad y ocupémonos de Marco. Hola, MJ. Oigan, chicos, creo que deberían ir al centro rápido. Estaba en Brooklyn. ¿Jameson te tiene aquí para el Bugle? Aún no puedo creer que el viejo JJJ sea tu nuevo jefe. Amo este nuevo régimen. Lo tendrás comiendo de tu mano muy pronto. En fin, ¿qué sucede con Marco? Pasaron muchos años desde nuestra última pelea. De acuerdo con los testigos, corría por Broadway gritando tonterías. Dicen que parecía enojado, paranoico y que deliraba. Él solo explotó. ¡Ay! Ojalá podamos calmarlo. He visto personas perder así el control. Tengan cuidado. ¡Qué bueno que ahora haya 2 Spider-Man! Buena suerte.
Gracias, MJ. Quizá requiera la nueva tecnología que hicimos. Imposible. No la probaron. Son apenas prototipos. Pero las trajiste, ¿cierto? Sin comentarios. ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí, pero creo que lo encontramos. ¡Marco! ¿Qué le...? ¿Ese es Sandman? MJ no bromeaba. Tenemos que ayudarlo antes de que lastime a alguien. O a sí mismo. ¿Tiene hambre? Debería lanzarle un snack al grandote. ¡Se está preparando, hermano! ¡Lancémosle esos escombros de vuelta! ¿Cuál es el plan? ¡Manténlo ocupado! ¡Tengo una idea! ¡Por rayos! ¿Sigues enojado después de todos estos años, Marco? ¡Deberías probar el yoga! Creo que te iría mejor Pilates. ¿Esa era tu idea? Nunca dije que era buena. Se suponía que sería un día normal. Enseñar física, tener conversaciones incómodas en la sala de profesores. ¡Usen las escaleras! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Spider-Man! ¿Crees que puedas aceptar esta entrega? ¡Cuidado! ¡Está caliente! ¡Ya llego! ¡Lo tengo! ¿Mini Marcos? Me gustaría hacer eso. Bajé al señor mareado, pero antes logró vomitarme el traje. ¡No es el único! ¡Sandman acaba de vomitar algunos amiguitos nuevos! ¿Qué de... ¿Puede hacer eso? ¡Aparentemente! ¡Te necesitamos ahora! Señor Borges, ¡Lo siento! ¿Quién es ella? directora Evans. ¡Por supuesto! ¡Directora! Todos los estudiantes han evacuado los salones de clases. ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Señor Parker! ¡Ay, solo! ¡Olvidé! ¡Algo en mi auto! ¿Qué fue eso? ¡Nada! ¡Solo! ¿Funcionó? Digo, estoy volviendo ahora mismo. Vuelva aquí y supervise a sus estudiantes. O ya verá. ¡Eso no suena bien! Ya casi llegamos. ¿Cómo estás? Miles, llamó a la directora Evans. ¡Ay, cielos! ¿Me van a expulsar? Oye, solo faltaste a clase. Yo abandoné a los estudiantes durante una emergencia en la ciudad. Sí, me estás arruinado. Sandman. Siempre odié ese nombre. Sé que estás enojado conmigo. Esto no tiene nada que ver contigo. ¡Déjame en paz! Quiero ayudarte. Pero primero te va a doler.
Creo que no tenía ganas de volver a verte. Sí, no es del tipo nostálgico. Déjame ir o te mataré. ¡No me escucha! ¡Debemos avanzar un poco! ¿Cómo? ¡Odia el agua! ¡Ya se le mojó el hombro! Apuesto que tampoco es muy fanático de la electricidad. ¡Levemente! ¡Eso le dolió! ¡Pero necesitamos más agua! Le daré con telarañas mientras recargo. Mientras tanto, mantendré el agua fluyendo. ¡Está aturdido! ¡Es ahora! ¿Alguien pidió agua? ¡Bang! ¡Spider-Man, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¿Estás bien? ¡Estoy en ello! Pensé que te había perdido. No te desharás tan fácil de mí. Es hora de que Ganke haga su magia. Ganke, ¿estás ahí? Hijo, qué locura. No sé, amigo, pero escucha, necesitamos una gran fuente de agua junto a Wall Street. Déjame verla, Ren. Cuídate, amigo. Usted también, señor Parker. Lo haré. Espera, ¿qué? Ganke lo sabe todo. Además, nos comportamos muy raro en clase. No debí dar clases en una escuela para dotados. Ahora puedo acercarme. Aquí viene. Dale el pronóstico del día. ¡Es 100% seguro que llueva! ¡Lo tenemos donde lo queremos! Oigan, el tanque de agua del edificio Matheson debería funcionar. Hablamos de 40,000 litros. Claro. Gracias, Ganke. Te quiero mantenerse alejadas, arañas. ¿Aún crees que lo tenemos donde lo queremos? Siento que quizá hable muy pronto. Y definitivamente está creciendo. ¡Solo sigue subiendo! ¡Estamos cerca! ¡El tanque de agua! Spider-Man. Solo quería una vida normal, como todo el mundo. Esta no es la forma, Marco. Para alguien como yo, no hay otra forma. ¡Esto se está descontrolando! ¡Pete! ¿Qué pasó? ¡Quedé afuera! ¡Solo sigue subiendo y nos veremos en el techo! ¡Este tanque de agua es nuestra única oportunidad! ¿Dónde estás, Pete? ¡Quédate dentro! Creo que está ocupado. Será un largo día si no alcanzamos el tanque de agua. No te detengas, Miles. Solo quería una vida normal. ¡Todavía es posible! George no puede. ¡Ay, vaya!
castillos de arena en vez de esto. ¿Mamá? ¿Todo bien? Estoy con Pete. Lo sé. Estás en todos los canales. Voy al centro a ayudar a coordinar los recursos y suministros. ¿Yankee te está cubriendo en la escuela? Sí, pero más tarde tengo una reunión con mi consejero y la directora cree que estoy... Escucha, puedo hablar con la directora. Pero Nueva York te necesita ahora. Ah, la mejor, mamá. Y por favor, ten cuidado. Quiero, mijo. Como dijo mamá, no puedo decepcionar a Nueva York. No me importa. Ojalá pudiera escribir sobre esto para mi ensayo. Entraría a la universidad que quisiera. Oh, Glory Spider-Man. Bueno, esas ideas después, Miles. Concéntrate. ¡Toma todo, Spider-Man! ¡Ya falta poco! ¡El tanque de agua es nuestro! De hecho, ahora es de él. ¡Hey! ¡Lo siento! ¡Me perdí! ¡Está tratando de comerme! ¡Démosle algo de beber! ¿Lo logramos? ¿No? ¡Pete! ¡Saca los juguetes nuevos! El último parche del software del traje no era estable, pero... ¡allá vamos! ¡Las alas de telaraña están volando! Pero aún no salimos de esta. Marco está en la playa del Muelle 4. ¿Qué pasa si consigue toda esa arena? Creo que acaba de hacerlo. ¡Te necesito ahora, Miles! Sí, ya lo veo. Detrás de ti. ¡Miles! ¡Miles! ¿En qué demonios me metí? ¡Tienes que calmarte, Marco! ¡Hay gente inocente en peligro! Te importan ellos, pero yo no. No quisieron escuchar a Marco, pero no podrán ignorar a Sandman. Miles, el único e inigualable. ¿Alguna idea? Sí. La clase ya se reanudó. ¿Clase? ¡La tormenta de Marco genera mucha electricidad! ¿Qué le sucede a la tensión superficial de la arena si subimos el voltaje? ¡Purpurita! ¡Yo cuando impacté a los niños! ¡Tienes un 10! ¡Absorbe la energía suficiente! ¡Yo se la dispararé! ¿Quieres que me caiga un rayo? ¿Puedes soportarlo? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Eso es! Oye, ¿cómo vas a redireccionar ese rayo exactamente? ¡Como dijiste! ¡Hay que sacar los juguetes!
turno! ¡Ahora nunca, Spider-Man! ¡Hora de actuar! ¿Por qué no se rinden? Porque prometimos proteger esta ciudad. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Tengo arena por todos lados. Marco, vas a estar bien. No he estado bien en mucho tiempo. Si necesitas ayuda, solo debes pedirla. Ustedes necesitarán ayuda cuando vengan a buscarnos. ¿Venir por nosotros? La vejez te vuelve más lento, Sergei. Un destino que no compartirás. Te seguí de cerca por horas, pero nunca lo notaste. Patético. Pedí a alguien a mi altura y me traen esta cosa. Señor, quizás un nuevo coto de caza. Enciendan el fuego. La gran cacería comienza.
cayó la aplicación. Pete, ¿lo estás viendo? Espera un segundo, Miles. Lo tengo. Vas a estar bien. Sí, aquí igual. Oye, Ganke, Lo sé. Se cayó la red de telecomunicaciones. ¿qué sucede con las solicitudes que están entrando? Quedarán en la cola, pero... Espera, intentaré otra solución. Apresúrate. Antes de que la aplicación se cayera, vi un pedido de ayuda en Liberty y Broadway. Voy para allá. ¡Qué desastre! Marco, ¿qué insecto te picó? Ahí está. ¡Te tengo! ¡Resiste! ¿Estás bien? Ahora sí. Gracias. Spider-Man, el jefe requiere tu ayuda. Pero algo es seguro. Spider-Man, ¿tienes un minuto? Me llamaron del distrito aquel, pero se cortó la línea. Debemos comunicarnos para armar el viaje. Yo me encargo, jefe. ¿Funcionó? Señor Parker, ayúdame a lograr que la aplicación funcione otra vez. ¿Qué requieres? Ve al techo del edificio de Ward y Lafayette. ¿Cuál es el plan? Pasarán horas hasta que la red de telecomunicaciones funcione, así que crearemos nuestra propia red. Es un trabajo grande. ¿Hace cuánto que planeas esto? Bueno, tengo este sueño desde séptimo año, pero lo planeé en los últimos 2 minutos, creo. Debería haber un lanzador por aquí. ¿Qué es todo esto? Estudios ambientales de una empresa emergente. El lanzador es para sensores climáticos de gran altitud. ¿Y esta empresa emergente nos dio permiso? Sí, lo hablé con la persona a cargo. Muy amable. Parecía emocionado por ayudar a Spider-Man. Bueno, dime qué hacer. Aún tienes la impresora 3D en los lanzatelarañas, ¿no? Necesito que hagas algo rápido. Ya te envié los planos. Los tengo. Parece un dron. No espiamos a la gente, Ganke. Ah, no, esa elección. Los neoyorquinos envían mensajes a la aplicación y los drones los redirigen. Los llamo puntos de información de relés del vecindario. ¿No hay una manera más corta de llamarlos? ¡Claro! ¡Ja, ja! Friend, y son muy amigables. Bueno, ¿y ahora? ¿Cómo logramos que despeguen? Hay mucho tráfico de señales compitiendo, así que intenta seguir el camino que marqué en el visor. Nos dará una señal más clara. La red local ya debería funcionar. Les voy a avisar a los usuarios. Los reportes deberían llegar en cualquier momento. ¡Lo hicimos! De vuelta a la acción.
Ahí, llegó una denuncia de delito. ¡Hacia atrás! ¡Vamos! ¡Rápido! Tenemos mucho tiempo. Los policías están ocupados con el tema de la arena. Saquemos este lugar. ¡Vamos, cárguenlos! ¡Está aquí! ¡Aplástenlo! ¿Robo de armas? ¡No lo permitiré! ¡Sigan el plan! ¿A quién se le ocurrió la idea de tener un club de armas en la ciudad? Creo que voy a comenzar una petición y reemplazar todos los clubes de armas con algo mejor. Como un club de elogios. Los elogios no lastiman a nadie y son gratis. Por ejemplo, resistes muy bien los golpes. ¡Buen trabajo! ¡Espera! ¡No basta! ¡Ay! Creo que se me encendió la lamparita. Menos armas y más elogios. ¡Debemos derribarlo! Eran unos cuantos. Se aprovecharon porque la ciudad está cubierta de arena. Ojalá supiera qué le pasó a Marco. Vienen más. Démosles la bienvenida al estilo Spidey. ¡Nos estorbas! Sí, es uno de mis superpoderes. Oigan, chicos, mi aplicación no sirve. ¡Ay, lo sé! Intento innovar aquí. Dame un minuto. Te llamo luego. Ay, cielos. ¿Crees que está enojado conmigo? A veces el enojo en realidad es estrés. Sigue buscando gente para ayudar. Ahora parece que tú estás enojado. No estoy enojado, Miles. Estoy concentrado. Eso dice mi mamá siempre que está enojada. ¡Vamos! Me conoces hace mucho tiempo. ¿Alguna vez me viste enojado? Estoy pensando. Era una pregunta retórica. Ya recordé. Esa vez que jugamos un juego de mesa en tu casa y perdiste. No estaba enojado contigo, sino con el universo. ¡Tenemos que ganar! ¡Un poco más de eco y ganar! Bien, la nueva app está compilando. Me ocurrió que mientras estamos en ello podríamos mejorarla. No necesitamos nada sofisticado, solo necesitamos ver los reportes. Totalmente. Habría que ampliar la red mientras se actualice el parche. Reportémonos con Miles. Por allá. No podía respirar bien. Miles, ¿me ayudas? ¿Qué necesitas? Ve al techo de ese edificio cercano. Hey, sonabas estresado hace rato. ¿Estás bien? Sí, están pasando muchas cosas. Tengo hambre y la máquina expendedora solo tiene de esas galletas saladas bajas en sodio. ¡Cielos, eso apesta! Ah, ya veré. Al fin estoy haciendo la actualización de la aplicación de la que he estado hablando. Con algo de ayuda de mis friends. Esa fue una broma en inglés, aunque no te ha hecho reír. Pero lo hará pronto.
Bien, ya estoy aquí. Debe haber un lanzador por ahí. No veo nada que parezca un lanzador. Quizá está bajo la arena. Bien, veo el lanzador. ¿Ahora qué? Imprimirás en 3D a un friend. Ahora lo entiendo. FRND. Déjame adivinar. No tengo idea qué significa. Pero no importa. Lo que importa es que utiliza señales cruzadas por espacio y tiempo. ¿Cálculos aéreos? Eres un genio, Ganke. Ah, gracias. Marqué un camino para tener estabilidad en la red. Si permaneces en el camino, tendremos una señal más fuerte. Bien, ya está conectada a la red local. Nuevo delito reportado. La veo. Allá voy. Dijeron que Spider-Man estaba en el polígono de tiro. Debemos irnos antes de que llegue. Hola. ¿Quieren ayuda? ¿Perdieron las llaves? Hay un cerrajero más adelante. ¿Todos ustedes para un vehículo blindado? Parece una exageración. ¿Qué tal si en vez de robar hacen algo como ayudar a rescatar a la gente? Mijo, ¿estás bien? Sí, Ma. ¿Estás bien? Sí, estoy en el centro ayudando a Gloss. Ah, ¿ya te reuniste con el señor Sumida? ¿No? ¿Qué dijimos? Spider-Man no hará que entres a la universidad. Sí, lo haré, Ma. Te lo prometo. Debo irme. Grandulón. Podría estar en clase de física, memorizando ecuaciones para situaciones hipotéticas. Estas clases de física son mejores. ¡Araña, dispárenle! ¡Qué mal consejo! ¡Puños arriba! Bien, la aplicación está actualizada. Revísala. Uy, buen trabajo. Llegó una solicitud. Ganke, buen trabajo con la aplicación. Esto ayudará a mucha gente. Gracias. Miles, completemos las últimas solicitudes y volvamos a la escuela. ¡Spider-Man! ¡Sálvanos! ¡Una especie de
¿Un cristal? Lo revisaré. ¿Qué demonios? ¿No acabamos de encerrarte? ¿Sigues aquí, Marco? Miles, habla MJ. Quería saber de ti. Creo que otra vez estoy luchando contra Sandman. ¿Se escapó tan rápido? No, estoy en la balsa y Sandman está frente a mí. Pero tengo una corazonada. Espera, déjame hablar con sus médicos. Bueno, ya me hicieron enojar. Bien, ya hablé con los médicos. ¿Hay una cosa de cristal y arena cerca de ti? ¡Sí! Bueno, los médicos dicen que la mente de Marco se quebró. Literalmente se hizo pedazos. ¡Qué loco! ¿Y por qué me atacan estos tipos de arena? Probablemente sean fragmentos de su subconsciente que tratan de proteger lo que sea que haya en ese cristal. Pero escucha, si puedes encontrar todas las piezas, dicen que podrías hacer que vuelva a ser uno solo. Ser persona de arena suena complicado. Muy bien, Marco. ¿Qué protegía tu subconsciente? Primero estaba contigo y de pronto te había ido. ¿Un cristal que habla? Bueno, parece que tiene una parte de la memoria de Marco. MJ dijo que hay más cristales por la ciudad. Debo estar alerta. Hey, ¿tomas la solicitud más reciente? Hay una persona VIP atrapada en una limusina. Hecho. Yankee, ¿sigue aquí el señor Sumida? Sí, ahora mismo está con Hailey. Está tratando de detenerlo para ti. Bien. Quería preguntarle sobre mi ensayo para la universidad. ¿Aún no la terminas? Bueno, como ya entré a la ESU, podría ayudarte. No, ya hace suficiente. Además, si me ayudaras a entrar a la universidad, nunca me lo dejarías de echar en cara. Sí, así es. El caos. ¡Hey! ¡Aléjense de la limusina! ¡Es la araña! ¡A él! ¡Aquí vamos! Los paparazzi son un problema, pero paparazzi con armas son los peores, ¿lo sabían? ¡En el aire, ahora! ¿Por qué no podemos dejar a la gente en paz? ¡La araña está frita! Veamos a la persona de la limusina. ¡Hospital! Jonah Jameson. Debo avisarle a Spider-Man. Muy bien, señor Jameson. Hay que llevarlo al hospital. Spider-Man, tienes que ver quién era la persona VIP de la limusina. Me muero de ganas. Sellaré un hidrante e iré para allá. Señor Jameson, soy Spider-Man. ¿Está conmigo?
¡Volando! ¡A tu izquierda! Oye, Spider-Man, mira quién es. ¿Qué? Ay, ¿dónde? ¡Spider-Man! Jonah, mi rayito de sol. ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡Me raptaron! ¿Qué? No, yo lo estoy ayudando, señor. ¡Que alguien tome una foto! ¡Enmascarados secuestran a entrañable periodista! Algunas cosas nunca cambian. Sea amable con los doctores. ¡Oh, ¡me secuestraron! ¡Yo no accedí! ¡No di! ¡Amenazas! ¡Estoy rodeado de amenazas! Pero J. Jonah Jameson no irá a ningún lado, ¿me oyeron? ¡No iré a ningún lado! ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Señor Parker, ¿dónde está? Directora Evans, hola. Sí, soy yo, Peter Parker. Lo siento, hubo una emergencia. Iré allí pronto, lo prometo. Más vale que lo vea en 10 segundos. Oh, no, se corta. Pronto, pronto. No puedo creer que haya hecho eso. ¿Dónde está el señor Sumida? Se acaba de ir. Algo sobre irse de vacaciones. ¿Qué? Eso es increíble, Hailey. Y mientras no estuviste, me enteré que gané la beca RAND. ¿Hablas en serio? Esa es una beca completa. Ah, un gran día para todos. De verdad, me perdí de mucho. Vaya, no quiero ver esto. Pero tampoco puedo dejar de ver. Directora Evans. Sí. Miren quién decidió aparecer. Sé que parece terrible. ¿Parece? Lo siento mucho. Es más de lo que parece. Sí, lo sé. Es Y absolutamente es lo último que ridículo. quería que sucediera y nunca volverá a suceder. Ya tuve suficiente. No, No más excusas. Su trabajo es proteger a los estudiantes, no abandonarlos. Está despedido. Oye, siendo Spider-Man, debe ser difícil conservar un trabajo. Pero seguro hallarás la forma. Hola. Lamento lo del trabajo. Si te sirve de consuelo, no fuiste el peor maestro que tuvimos. ¿Crees que puedo poner eso en mi currículum? Bueno, escucha. Mañana hay una convocatoria de fotografía en el New York Bulletin. Envié una foto ayer. No es mucho dinero, pero es dinero. Ese es el periódico de Robbie Robertson. Solíamos trabajar juntos en el Bugle. Creo que sé lo que le gustaría. Gracias, Miles. No hay problema. Quizás también le envíe algunas fotos más si tengo tiempo. Robbie siempre dijo, no me muestres la ciudad, muéstrame Nueva York.
Mira nada más. Eso. Ahora enviarla y... Peter, ¿cómo estás, hijo? Hola, Robbie. Sé que esto es imprevisto, pero quería que supieras que acabo de enviar una foto para tu convocatoria. Maravilloso. Podemos presentar esto. Tengo que entrar a una reunión, pero si encuentras el alma de Nueva York en otro lado, envíame una foto. Me alegra saber de ti. Igualmente, Robbie. Gracias. Es perfecto. Mi abuela siempre hablaba de venir aquí. Todos los domingos cruzaba el puente para ir a comprar vegetales frescos en la ciudad. Un día llegó tarde y la persona de enfrente compró todos los tomates. Así es como conoció a mi abuelo.